Ayer hablamos de lo que significa adorar al Señor con todo el corazón, Ana. Y eso tiene que ver con la adoración y la oración. Y después hablamos de adorar al Señor con todas las fuerzas. El ejemplo era Pablo. Y tiene que ver sobre todo con el evangelismo. Ya tenemos dos de esas 4 columnas en la base que es el Señor Jesús de la iglesia. El tercer ejemplo es adorar al Señor con toda la mente. Y es Isaías. Y la verdad es que es un ejemplo que nos puede llamar mucho la atención. Tú tomas el libro del profeta Isaías, os lo digo de todo corazón, leedlo, si podéis, en los próximos meses con mucha calma, disfrutad de cada una de las palabras, muchas os van a tocar el corazón, porque en aquel momento que existía en el pueblo de Israel, cuando Isaías habló a lo largo de 4 reyes diferentes, es muy parecido a lo que a veces ocurre en el cristianismo de este siglo en que estamos viviendo ahora. Y el profeta Isaías empieza a hablar de parte del Señor y dice el versículo 3 del capítulo 1. Quizás leemos en el versículo 2: oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento, no tiene mente. Yo creo que nos va a hacer sufrir un poco Isaías esta mañana al hablar de la adoración con la mente. Porque durante el reinado de los 4 reyes que Dios dijo que Isaías hablara, el pueblo estaba teóricamente más cerca de Dios que nunca. Desde todos los lugares del mundo conocido en aquel momento iban al templo para ver lo que eran las reuniones, lo que eran los cultos, lo que eran los sacrificios, lo que era la alabanza dentro del pueblo de Dios. Había varios miles de levitas, una tercera parte dedicados a los sacrificios, una tercera parte dedicados a la administración y a la ayuda, y una tercera parte, más de 6.000 levitas dedicados a la música. Cualquier momento de la mañana, del día, de la noche que tú fueras al templo, sonaba alabanza para Dios. Y había 120 trompeteros. No sé si alguna vez lo habéis pensado, lo que eso significaba. Desde muy lejos escuchabas la alabanza a Dios y todo el mundo veía la grandiosidad y todos decían: esto es impresionante. Y Dios manda a escribir a Isaías. Empieza en el capítulo 1 y ¿sabes lo primero que le dice? Estoy harto. Estoy harto de todos vuestros sacrificios, estoy harto de toda vuestra alabanza, estoy harto de toda la grandiosidad de las cosas que hacéis, de todo lo que os gusta tanto. Estoy harto. Yo creo que Isaías nos va a hacer sufrir un poco a todos nosotros. Porque lo primero que Dios le dice es: yo soy un Dios santo, inmensamente santo. ¿Y os acordáis en el capítulo 6, cuando Isaías habla? Cuando se aparece delante de Dios, ¿os acordáis ese capítulo? Cuando ve al santo, santo, santo. En los primeros capítulos de Isaías, Dios le está hablando para que explique a la gente lo que está pasando. Y dice: ay de los que están ganando dinero a costa de sus empleados, ay de los que se emborrachan, ay de los que roban, ay de los que... está diciendo todo eso, pero cuando en el capítulo 6 de Isaías, Dios se presenta delante de Isaías, ¿os acordáis lo que Isaías dice? Ay de mí. Porque ¿sabes cuál era el problema en el pueblo en aquel momento? Era que ellos conocían mucho en cuanto a Dios, sabían mucho en cuanto a Dios, había muchas cosas en su mente, tenían absolutamente los mejores reuniones, cultos, sacrificios,
la mejor alabanza que te puedes imaginar, la mejor adoración que se puede imaginar. Pero todo era una máscara, nada más. Y es curioso que muchos de los versículos que nosotros, cuando citamos a Isaías, se los citamos a las personas no creyentes. Dios los dijo para cada uno de nosotros. Aunque tus pecados sean como la grana, como la escarlata, yo puedo cambiar tu corazón. Eso se lo está diciendo al pueblo. Ayer uno de vosotros estaba leyendo el versículo de Jonás, cuando los incrédulos tienen que decirle a Jonás exactamente lo que tiene que hacer. Era lo mismo en este momento para Isaías. ¿Sabes por qué? Porque todo era apariencia nada más. Y iban el día de reposo, celebraban sus reuniones religiosas, presentaban sus sacrificios de alabanza y todo era perfecto. Pero durante la semana, Dios estaba ausente. Muchas veces los niños nos enseñan muchas cosas que nosotros no sabemos ni somos capaces de decir, a veces sin herir a alguien. Y una vez me impactó cuando estaban en una escuela dominical hablando de lo que era la hipocresía y cómo el Señor, a Dios no le gusta la hipocresía. Entonces preguntaron, ¿qué es un hipócrita? Y un niño de los más pequeños dijo, pues un hipócrita es una persona que el domingo es diferente. Dije, perfecto. Perfecta definición. ¿Cuántas veces nosotros somos así? Durante la semana nos enfadamos con la familia, queremos llevar nuestra propia opinión. El domingo somos cristianos modelos. Durante la semana le hacemos daño a nuestros empleados o sencillamente defraudamos nuestro trabajo a nuestros jefes. El domingo somos cristianos modelos. Durante la semana hablamos de otras personas de la iglesia, les hacemos daño, llamamos por teléfono para contarle algo de lo que otro me ha dicho, de aquel le contó, del primo, de la hermana, de no sé qué. El domingo somos cristianos modelos. Yo creo que nadie de vosotros me va a hablar después de esto, Gonzalo. Pero eso era lo que estaba pasando en tiempos de Isaías. Y lo que el Señor les estaba intentando decir es que la adoración tiene que ver con todos los días de nuestra vida. Que tenemos que volver a la palabra del Señor. Porque la adoración es lo único que desnuda nuestro corazón. Si sinceramente, haz la prueba, tú llegas el domingo y quieres orar, y quieres adorar a Dios, y te pones de rodillas, y has estado enfadado con tu familia, te vas a levantar y vas a decir, perdóname. Si tú llegas sinceramente el domingo y te pones de rodillas, quieres orar y quieres adorar, y has estado diciendo cosas que, o he estado diciendo cosas que no debía, te vas a levantar y tienes que ir y decir, perdóname. Porque no puedes seguir orando, no puedes seguir adorando de esa misma manera. Porque la Biblia nos dice que la adoración desnuda nuestro corazón. Por eso Dios habla a través de Isaías y les explica algunas cosas muy concretas. ¿Sabes cuál era el problema? Tenían a Dios aquí, en su mente. Y es bueno porque hay que adorar con toda la mente. Sabían absolutamente todo en cuanto a Dios, en cuanto a la ley. Y es bueno porque tenemos que saber muchas cosas de Dios. Pero varias veces, ¿sabes lo que Dios le dice al pueblo? Cuando necesitáis ayuda, ¿me la pedís a mí? No. Vais a Egipto. Cuando te sientes solo, cuando sientes temor por lo que va a pasar en el futuro, ¿me pides a mí ayuda? No. Vas a buscar el dinero de Asiria. Cuando sabes que yo puedo hacer cualquier cosa para cambiar tu vida, para ayudarte, cuando sabes que no te dejo jamás ni te desamparo, y los capítulos de Isaías a veces incluso nos trata como una madre trataría a su hijo, esa imagen de Dios tan bonita. Pero entonces, ¿en quién buscas ayuda? No, vas a buscar ayuda a Babilonia. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Adorar es confiar en Dios. Y sé que muchas situaciones son muy complicadas, pero no estamos hablando de la complicación, estamos hablando de en quién confiamos. Y a veces hablas con personas que son
hasta responsables en sus iglesias, jóvenes o más mayores, y que conocen muchas cosas del Señor, y puedes estar hablando un día entero en cuanto a lo que van a hacer, en cuanto a su trabajo, en cuanto a sus estudios, en cuanto a su futuro, y Dios no aparece por ningún lado. Y yo voy a hacer tal cosa, y yo voy a tal cosa, y tal, y esto, y voy a... ¿Os suena conocido o no? Y de repente le preguntas, ¿pero has orado por eso? Y dice, yo sé que Dios me va a ayudar. Cuando no confiamos en Dios, quizás sabemos muchas cosas en cuanto a Él, pero las tenemos aquí, solo aquí. Por eso me encantó que Gonzalo leyera ese pasaje, porque una de las cosas que una vez tras otra Dios remarca por medio de Isaías es en cuanto a examinar nuestra vida. Todos los que están estudiando, tan pronto escuchan la palabra examen, algo pasa. ¿Es así o no, jóvenes? Ya algo pasó en nuestro cuerpo, porque ya nos pone mal cuerpo. No nos gustan los exámenes. Pero ¿os acordáis el argumento que Pablo está diciendo? Es el Espíritu de Dios que está hablando por medio de Pablo. Dice, si os examináis a vosotros mismos, nadie más os va a examinar. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Que Dios te examine? ¿O mirar realmente tu corazón? Mirar cada uno de nosotros nuestro corazón y decir, Señor, aquí está. Porque es impresionante que cuando el Señor nos examina, nosotros nos damos cuenta de lo que tenemos que confesar delante de Él. Y os digo sinceramente que si hay una cosa que quizás el pueblo de Dios en España, y siempre que hablas así a nivel general, pues cometes muchas injusticias, y sé que me entendéis, perdonadme por las injusticias, pero si hay una cosa que el pueblo de Dios en España a veces necesita, es dejar de creer que somos tanto, que conocemos tanto, que sabemos tantas cosas de Dios, y buscarle más a Él, buscarle en oración, caer de rodillas y decir, Señor, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora en adelante? Porque sí, lo sabemos todo, y conocemos muchas cosas, y es bueno, porque no podemos olvidarnos de todo lo que es Dios. Pero sí olvidamos lo que el Espíritu de Dios escribió por medio de Pablo, que el conocimiento envanece y el amor edifica. Y si nuestro conocimiento está solo aquí y no baja toda nuestra vida y no somos capaces de confiar en Dios, tenemos que confesar que somos demasiado orgullosos. Demasiado orgullosos. Que a veces incluso ni dejamos que Dios haga las cosas, porque las hacemos nosotros y las hacemos bien. Y a veces incluso hasta hablando, yo tiemblo muchas veces. Os digo en serio al estar aquí, cuando decimos Dios no puede hacer tal cosa, o Dios puede hacer, o Dios va a hacer tal cosa, y yo muchas veces pienso, ¿quién somos nosotros para decir nada de lo que Dios puede o no puede hacer? Él puede hacer lo que quiera. Y si nos usa a nosotros, gloria a Él. Pero Él es Dios. Y podemos caer en lo mismo que cayó el pueblo de Israel y los responsables del pueblo de Israel, que no eran capaces de esperar, de confiar, de descansar en el Señor. El escritor a los Hebreos en el capítulo 4 explica lo que es el corazón de todo lo que está intentando decir a personas que saben mucho de Dios, que era el pueblo de Israel en ese momento. Les está diciendo, la clave es descansar en lo que tú sabes. Sabes que Dios es bueno, descansa en Él. Llévalo a tu vida. Sabes que puedes confiar en Dios, descansa en Él, confía. Sabes que Dios no te va a dejar nunca, lo has leído, lo has estudiado en su palabra, pues no te va a dejar nunca. Dile, Señor, yo no quiero tener dudas sobre lo que tú hablas, sobre lo que tú eres. Yo quiero descansar en ti. Y eso significa tener fe. Vivir por fe. Por eso Hebreos 11:1, aquí le falta un 1 en el texto, perdonad. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Es curioso que casi siempre que mencionamos este versículo, nosotros hablamos de la convicción de lo que no se ve, y casi siempre pensamos que la fe es eso, estar convencido de algo que no vemos. Pero recuerda que la primera parte, Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera. No tengas ninguna duda. ¿Confiamos en Dios? ¿Confiamos en todo lo que sabemos de Él o no? ¿O solamente lo sabemos? Porque tenemos que adorar con toda nuestra mente, y adorar con toda la mente es escuchar lo que Dios dice y creerle. Así de sencillo. Y no preocuparnos de nada más. Si Dios lo ha dicho, lo ha dicho. Dios lo va a cumplir, es su decisión. Como a veces los jóvenes pueden decir, es su problema, no es el mío. Él lo ha prometido, lo va a cumplir. Yo solo necesito confiar. Eso es adorar con toda la mente. Eso es llegar a conocer al Señor con toda nuestra mente. ¿Sabes por qué es tan difícil? Por cómo somos. Perdonadme, Isaías nos hace sufrir mucho esta mañana. Ayer yo creo que todo lo que hablamos de adoración era un poco más agradable, ¿no? Pero es que si no vamos hasta el fondo de lo que es nuestro problema, no vamos a disfrutar del Señor. Y sabéis, siempre lo que hay en el fondo de nuestra actitud es orgullo. Así de sencillo. Y olvidamos que una y otra y otra y otra vez, por activo y por pasivo, Dios repite en su palabra: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Adoración, humildad. A veces no suena lo mismo. En nuestra vida, ¿creemos que somos importantes por alguna cosa? Yo siempre digo en broma, y a veces la gente me lo toma en broma, pero os digo sinceramente que le pido al Señor creerlo 100%. Que el Señor Jesús dijo que cuando hacemos las cosas que tenemos que hacer, somos siervos inútiles. Entonces yo siempre digo, estoy esperando que Gonzalo, quizás ayer cuando presentaba, pues tenemos para el retiro al siervo inútil Jaime Fernández. Yo no tenía por qué sentirme mal. ¿Es cierto o no? Y si tengo problemas con eso, es porque tengo que orar y decirle: Señor, ayúdame. Porque cuanto más sabemos nuestra inutilidad, más descansamos en Él, más confiamos en Él. Cuando nosotros podemos arreglar todo, no le pedimos ayuda a Dios. Cuando nuestro trabajo va bien y nosotros lo hacemos bien y todo está perfecto y en la iglesia va bien y en las actividades va bien, raramente le pedimos ayuda a Dios. Cuando nos sentimos inútiles, cuando decimos: Señor, sabes que yo puedo perder mi trabajo, no estoy haciendo las cosas bien, entonces le pedimos ayuda. Señor, sabes que yo soy un peligro en mi familia, no porque sea malvado ni nada, ninguno de nosotros es así, pero muchas veces pienso en mí mismo, muchas veces me enfado sin razón, muchas veces grito sin razón, así que ayúdame. Si yo pienso que soy un padre de familia buenísimo, mal asunto. Cuando nosotros nos sentimos inútiles, entonces disfrutamos de lo que Dios hace. Los músicos, exactamente igual. Perdonadme una referencia muy rápida, pero de esos 6.000 y pico levitas que estaban solo para adorar a Dios y para tocar al Señor, para tocar canciones y alabanzas y lo que sea, ya imaginaos mi trasfondo de hermanos, que iba a decir himnos cuando no existían en el tiempo de Israel, pero bueno, pues todos los levitas, los administradores, los que hacían inmolaban a las víctimas, los sacerdotes que llevaban a cabo los holocaustos, todos tenían lo que era su trabajo y todos tenían una parte de las ofrendas para ellos, para su trabajo, porque era normal, para sus familias. Pero los que se dedicaban a la música, nada. Y vez tras vez Dios le dice: yo soy tu suerte, tu heredad.
Y a veces a mí me impresiona cómo pensamos en la adoración y hacemos casi superestrellas de los adoradores. Y el Señor dice, yo soy tu heredad. Dios le está diciendo, mira, tú lo que tienes es disfrutar conmigo. Porque cuando adoramos, disfrutamos con el Señor. Y ese es nuestro premio. Y es el mejor que existe. Y no necesitamos ninguna otra cosa. Así que yo siempre le digo a mucha gente que le gusta la música, que quiere ayudar en la iglesia, que quiere ayudar en la adoración, yo le digo, ¿estás dispuesto a disfrutar con el Señor? Ese es el único premio que vas a tener, es el mejor que existe. Pero es el único, no busques otra cosa. No busques que la gente te adore a ti. Porque si no, caemos en el problema de Isaías. Necesitamos humildad. Y por eso el pueblo de Israel no entendió que ser santo es ser inmensamente feliz. ¿En qué piensas cuando alguien dice la palabra santo? Tal persona es un santo. ¿En qué piensas? Yo no te digo lo que pienso yo. No sé si me dejarían volver al retiro. Pero la imagen que tenemos de una persona santa a veces es hasta repulsiva, ¿es cierto o no? No tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Una persona santa es una persona inmensamente feliz. El Señor Jesús hablaba con las personas y las personas se acercaban a Él, se apegaban a Él. Él estaba hablando y los niños venían a sentarse con Él. ¿Cuándo has visto tú un predicador que esté hablando y derroche tanto entusiasmo que los niños vienen y se sientan con Él y se quedan tan tranquilos? Y a Él le llamaban comilón, y bebedor de vino. Por su manera de tratar y abrazar y estar con todas las personas. ¿Dicen eso de nosotros? No, nosotros somos santos. Pues es muy diferente lo que Dios espera de nosotros. Una persona santa es una persona inmensamente feliz, que derrocha la gracia de Dios, que es capaz de mirar a las demás personas a los ojos, que es capaz de derrochar esa gracia aunque haya cosas que no entienda de las otras personas, que es capaz de darle una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad a las personas, que es capaz de disfrutar de todo lo que Dios hace, que es capaz de disfrutar de un día inmenso de sol o como esté lloviendo a cántaros. Una persona inmensamente feliz. Eso es un santo según la Biblia. Porque Dios es así. Y eso era justo lo que el pueblo de Israel no había entendido. Por eso necesitamos obedecer y obedecer a la palabra de Dios. Perdonadme que me haya extendido tanto con Isaías, pero creo que lo necesitábamos. Porque ese es el otro contraste también. Adorar a Dios con toda nuestra mente es tener su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Es buscarle todos los días. Es que si algún día has estado tan ocupado, y a veces hay días así, no os sintáis culpables, que no has tenido tiempo de poder leer algo de la palabra de Dios y llegas a la noche y sientes como si algo te faltara y dices, es que no estoy bien, es que necesito que mi Padre me hable. Porque todo lo demás es religiosidad, todo lo demás es pompa, son cultos muy bien hechos, reuniones perfectamente hechas, pero si no buscamos a Dios, ¿qué más podemos hacer? Y es cada vez que leemos la palabra de Dios, saber que Él nos habla. La Biblia dice que por su Espíritu Él nos habla a cada uno de nosotros. Así que sí, es bueno estudiarla para comprender muchas cosas y la historia y todo lo que es la estructura, perfecto, pero es para que te hable a ti. Y esa es la razón por la que en el Nuevo Testamento incluso varios versículos que hasta a los traductores les ha costado traducirlos bien, y en algunas versiones no los traducen bien, porque les cuesta comprender. Cuando el Espíritu de Dios menciona varias veces, hablando de la palabra de Dios, por ejemplo en la carta primera a los Efesios, para que el Espíritu de Dios ilumine los ojos de vuestro corazón para comprender cuál sea la voluntad de Dios, pues siempre dice, ilumine los ojos de vuestro corazón, de todo lo que es el interior de la persona. Y a veces hasta los propios traductores ponen los ojos del entendimiento, porque ¿qué es eso de los ojos del corazón? Pues no se trata de tener la palabra de Dios aquí.
hay que tenerla aquí, pero tiene que bajar a toda nuestra vida, a todo lo que somos, absolutamente a todo lo que somos, porque si no solo conoceremos cosas. Y no es cuestión de conocer cosas, es cuestión de conocer a Dios. Es cuestión de disfrutar con Él y de tener siempre su palabra en nuestra mano y de que realmente nos enamore la palabra de Dios por lo que Él nos está diciendo a cada uno de nosotros. Y seguir estudiándola día tras día, tras día, tras día, para que cada cosa que Dios nos habla le decimos, yo te creo. Y mi vida va a descansar en tu palabra y en lo que tú me prometes. Por eso es necesario adorar a Dios con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra mente. Y por último, llegamos a Job. Si puedes cerrarlo ya. Puedes bajar allí en cara a cara y te va a aparecer Job. Eso es. ¿Todos sabéis cuál fue la historia? No, cerrarlo. Muy bien. Siempre tenemos entre uno y otro un pequeño descanso. Espero que sea para poder asumir un poco lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ana, el ejemplo de adorar al Señor con todo nuestro corazón tiene que ver en la iglesia con la adoración, la oración. Pablo, adorar a Dios con todas nuestras fuerzas, tiene que ver con el evangelismo. Isaías, adorar a Dios con toda nuestra mente, tiene que ver con la enseñanza. Es imprescindible la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia, imprescindible. No se puede vivir sin la palabra de Dios y sin aplicarla en nuestra vida. Y ahora llegamos al final. Este es mucho más sencillo y podemos quizás ir con un poco menos de tiempo para dejar tiempo a vuestras preguntas. Y quizás a la tarde volver a hacer lo que hicimos ayer, de que podáis compartir por grupos. Porque llegamos a la vida de Job y eso nos habla de adorar a Dios con todo el cuerpo. ¿Sabes por qué? ¿Recordáis lo que ayer decíamos? Ahora todos vamos a ser Job. Piensa por un momento que llega una noticia, por favor no te desesperes. Estamos lejos de casa, así que nadie se desespere, es solamente algo que para ponernos en el lugar. Pero piensa, cuando vuelvas a casa no tienes nada. Ha habido un incendio, lo que sea, todo, te has quedado sin nada. Tu trabajo desapareció, absolutamente todo lo que tienes en tu vida. Y piensa que hasta tu propia familia ha desaparecido y quedas solo. Y piensa que de repente estás enfermo y nadie sabe lo que puedes hacer para curarte. Y te quedas solo con tu mujer o con tu marido. Y esa persona que está al lado tuya, que ha visto tu vida amando al Señor con todos los defectos que cada uno de nosotros podamos tener, pero tu vida amando al Señor con todo tu corazón, con todo lo que has hecho, siempre intentando seguir las cosas tal como Dios dice. Y piensa que esa persona que está a tu lado te dice, ¿hasta cuándo vas a vivir así? No tiene nada, no tiene ningún sentido y así que maldice a Dios de una vez y muérete. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Sabéis por qué siempre para mí Job es un ejemplo de adoración al Señor? Job capítulo 1 y versículo 20, después de todo lo que ocurrió, dice, Job se levantó, Job 1:20, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, todo eran símbolos del luto y el dolor que él sentía. Se tiró en tierra, se postró en tierra. Hasta ahí hubiéramos hecho todos lo mismo. Pero ¿sabes cuál es la siguiente frase? Adoró a Dios. Eso es adoración. Estar aquí en un retiro como este, ver gente como vosotros. Ayer hablábamos con Miriam que nos encanta estar aquí, ¿lo sabéis?
tratado, nos estáis saludando también, yo no sé qué ha pasado. Si es lo normal en la iglesia, el trato que tenéis, el saludo y el hablar y el preocuparos unos por otros, os felicito sinceramente, porque eso es muy muy bueno, es símbolo de comunión. Pero es fácil adorar aquí, podríamos estar todo el día cantando, ¿es cierto o no? Pero ahora eres Job y has perdido absolutamente todo. Y las personas que tienes a tu lado incluso te desprecian y te dicen que eres loco, que eres loca. Y Job se postró en tierra y adoró a Dios. Eso es un adorador. Eso es adorar a Dios con todo el cuerpo, con todo el ser, con todo lo que somos. Solo, enfermo, y después de perderlo todo, Job adoró a Dios. ¿Tiene más que ver la adoración en nuestra vida que venir a cantar unas canciones al principio del culto? No, ¿lo vais comprendiendo más estos días? ¿Tiene más que ver postrarse en la presencia de Dios y orar y derramar nuestro corazón delante de Él que venir y estar 15, 20 minutos cantando unas canciones que nos gusten más o menos movidas? Tiene que ver con todo en nuestra vida. Tiene que ver con que aún perdiéndolo todo somos capaces de adorar a Dios, de postrarnos delante de Él. Porque sabéis, nuestras lágrimas adoran a Dios. Ayer lo decíamos, nunca, ni una sola vez en toda la Biblia viene alguien a la presencia de Dios sufriendo con lágrimas, derramando sus lágrimas delante de Dios, y sea por la razón que sea, Dios se queda distante y le dice: no quiero saber nada más de ti. Nunca. Es más, hay incluso reyes malvados que han hecho lo que te puedas imaginar y más en la historia del pueblo de Israel. Por favor, leed los libros, los 2 libros de Samuel, de Crónicas, de Reyes. Leed la Biblia, porque es ahí donde comprendemos lo que es el carácter del Señor. Y hay algunos reyes que después de todas las barbaridades que han hecho, incluso de pasar a sus hijos al culto a Baal, pues vienen al final de su vida y se postran delante de Dios y empiezan a llorar delante de Dios, dándose cuenta de lo que han hecho. Y Dios dice: mira, todo lo que había dicho que iba a hacer, voy a esperar, porque este rey se ha arrepentido, ha vuelto a mí. Ese es Dios. Yo no puedo comprenderlo. A veces yo me pregunto, le digo: yo creo que soy más justo que tú. ¿Habéis tenido alguna vez esa sensación? Pero Dios es así, es la justicia infinita. Así que Él entiende mucho más de justicia que yo. Nosotros lo que somos muchas veces es más justicieros que Dios, que es otra cosa muy diferente. Muy diferente. Nuestras lágrimas adoran a Dios. Y si solo puedes venir el domingo o cualquier día de la semana para derramar tu corazón en la presencia de Dios y llorar, estás adorando a Dios. Ahora, ¿por qué Job adora con todo su cuerpo? ¿Qué tiene que ver esto ahora con el cuerpo de Cristo? No es un juego de palabras. Esto va a ser el final de esta mañana, antes de las preguntas. Porque, ¿os acordáis lo que ocurrió? Job empezó a adorar a Dios, no cambió nada. Eso es algo también que no debemos olvidar. A veces pensamos: no, yo vengo a la presencia de Dios, yo voy a derramar mi corazón, voy a llorar delante de Él, voy a adorarle y sé que Dios va a cambiar todo. Solo Él lo sabe. A lo mejor no cambia nada. ¿Sabes lo que cambia? Tu corazón, tu vida. Eso sí cambia. Y eso sí merece la pena. Pero muchas veces Dios parece no contestarnos, porque siempre contesta. Pero parece no contestarnos no porque Él necesite no contestarnos. Muchas veces parece que pasa el tiempo, no porque Dios necesite el tiempo, sino porque nosotros lo necesitamos. Pero después de que todo siguiera absolutamente igual, vienen los amigos de Job. Vienen los responsables de la iglesia. Eso es, ¿me entendéis? Entre comillas. Y no penséis en vuestros responsables. Es gente realmente del Señor. Pero vienen los amigos, los que saben todo de la Biblia. Y empiezan a decirle uno tras uno: Job, si estás sufriendo, algo malo habrás hecho. ¿Os suena esto? ¿Cuántas veces hemos visto personas rotas, con su corazón roto por muchas circunstancias?
Y la primera ayuda espiritual que tienen es, si estás sufriendo, algo malo habrás hecho. Y Dios no dice eso. Porque muchas veces el sufrimiento puede ser una bendición de Dios, puede ser un regalo de Dios. Y puede ser algo que Dios permite en nuestra vida para acercarnos más a Él. Un amigo mío decía, a veces Dios nos pone en una cama para tener obligatoriamente que mirar solo hacia arriba. Pero vienen sus amigos, empiezan a decirles, estás sufriendo, algo malo has hecho, porque mira, la justicia de Dios, y le pegan unos sermones, perfectos los sermones, perfectamente diseñados, la teología perfecta según ellos, pero lo único que hacen es hacer que el corazón de Job tenga cada vez más dolor. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como cuerpo? Adorar a Dios con todo el cuerpo es adorar juntos unos con otros. Como ayer de una manera muy simple hicimos a la noche. Es abrir los ojos y ver a la otra persona y tener la suficiente tranquilidad y paz del Señor para mirar a todas las personas a los ojos. Y si hay alguien a quien no puedes mirar sinceramente a los ojos, habla y dile, vamos a orar juntos, vamos a arreglar esta situación. Porque es adorar juntos como cuerpo. Los amigos de Job no lo entendieron. No fueron capaces de hacer ninguna ayuda para él, de ser ninguna ayuda para él. Es más, cuando Job fue restaurado, ¿os acordáis lo que pasó en su vida? Esto no es un mensaje sobre Job. Sé que digo muchas veces, pero yo corro el riesgo de tocar otros temas, porque todo en la Biblia está súper relacionado. Y Job vino en la presencia de Dios, maldijo el día que nació, maldijo todas las cosas que pasaban en su vida, prefería no haber nacido, le dijo, Señor, estás lejos, no entiendes lo que está pasando. Las cosas que dijo Job, muchas veces nosotros ni nos atreveríamos a pensarlas. Por favor, lee después con calma Job capítulo 42, cuando Dios restaura a Job. Dice, todo, dice Dios, no es una persona, todo lo que mi siervo Job dijo fue de acuerdo a mi voluntad. Así que, ¿sabes? Cuando un hijo de Dios que está sufriendo está haciendo mal, cuando no se acerca a Dios. Cuando se acerca a Dios, diga lo que le diga, Dios dice, está perfecto todo lo que estás diciendo, porque estás aquí conmigo. Digas lo que digas, pienses lo que pienses, haya lo que haya en tu corazón, estás aquí conmigo, estás en el sitio correcto, yo te voy a restaurar. Y Dios dice, y lo que han dicho estos cuatro, le dice a Job, ora por ellos, porque no tiene nada que ver con mi carácter. Esa es la razón por la que tantas veces en el Antiguo Testamento dice Dios restaura nuestras heridas. Dios quiere siempre restaurar nuestra vida. Y aquí llegamos entonces a lo que podemos hacer como cuerpo de Cristo. En la Biblia nos dice que, vamos un poquito más rápido, que hay 4 cosas que nosotros podemos hacer como cuerpo de Cristo. Filipenses capítulo 2 y versículo 2. Dice, teniendo juntos un mismo sentir, permanecemos en un mismo amor, unidos en un mismo espíritu y ocupados con un mismo propósito. 4 cosas muy sencillas, tan sencillas que las vamos a pasar rápido porque las vais a comprender perfectamente. Filipenses 2:2 para cuando lo queráis leer después. El sentir que tenemos juntos es la libertad que Dios nos ha dado. ¿Estás disfrutando de la libertad que Dios te ha dado? ¿Disfrutas en tu iglesia de la libertad que Dios te ha dado? Siempre me impresiona que cuando Pablo le escribe a los Gálatas, le dice, hay personas que entran en la iglesia para espiar, para ver lo que vuestra libertad. Y me impresiona porque no dicen para espiar vuestra doctrina, o lo bien que hacen los cultos, o lo bien que suena la alabanza y las canciones, o lo bien que alguien predica. Dice, no, para espiar la libertad que tenéis entre vosotros.
Y eso es un reto, un desafío para la iglesia, que seamos personas que realmente no solamente vivamos en esa libertad, sino que se la demos a los demás. Que cuando alguien entra nuevo en la iglesia no le juzguemos en absoluto. Es alguien que Dios ha traído, vamos a derrochar amor por esa persona, vamos a ver lo que Dios quiere hacer. Y hay cosas incluso en la vida de esa persona que solo Dios va a poder cambiar. Nosotros no, por más que las digamos. Así que vamos a concederle esa libertad a las personas. Que cuando alguien entre en la iglesia se sienta bien, se sienta querido, se sienta aceptado, aceptada. Diga, aquí hay libertad. Eso es el sentir que Dios pone en nuestra vida. El segundo que menciona Filipenses 2:2 es un mismo amor. Y no necesitamos explicar esto, yo creo que se entiende perfectamente lo que es el amor. Aunque hablamos tanto de él, hay programas enteros en los medios de comunicación para hablar de amor, quiere decir que no lo entienden muy bien. Un pequeño secreto. No sé si a la tarde lo tenía que decir, pero es igual, así a la tarde hablo menos. Siempre que aparece el amor de Dios en la Biblia, fijaos, siempre aparece con algo de entrega. Tanto amó Dios que dio. El Hijo de Dios me amó y se entregó. El amor tiene que ver siempre con dar, con entregar. El amor sin entrega es solamente palabras. Puedes estar todo el día hablando de eso, no sirve para nada. La entrega sin amor es solamente orgullo espiritual. Yo trabajo, yo sirvo, yo hago, yo pongo en la iglesia, yo frego, yo tal. Si no amas, solo yo. ¿Me entendéis? Dios, que es el ser perfecto que existe, ama y se entrega, las dos cosas. Y eso es lo que Dios quiere que sea la iglesia. Con todos nuestros defectos, no hay ninguna iglesia perfecta, ningunos pastores perfectos, ni miembros perfectos, ni predicadores perfectos, y jamás lo sabrá. No lo busquéis porque jamás lo sabrá. Pero sí una iglesia que goza de libertad y una iglesia que ama. Ese es el mismo sentir, que ama y se entrega. Y habla también de un mismo espíritu. La bendición de Dios. Y a veces cuando la gente habla sobre bendición, enseguida piensa en cosas materiales, no tiene nada que ver con eso. Estoy hablando de memoria, pero creo que poquísimas veces en el Nuevo Testamento se asocia la palabra bendición a algo material. Siempre es algo espiritual. Bendecir a otras personas, bendecirnos unos a otros. Y sí hay más de 20 características que tienen que ver con bendecir unos a otros. Y eso sí es un sermón aparte, lo siento, no lo podemos dar ahora. Porque tiene que ver con muchísimas cosas, con saludarse, con besarse, con preocuparse unos de otros, con escuchar, con soportarnos unos a otros. Todo eso tiene que ver con bendición. Dios nos ha llamado a bendecir. Y eso es un estudio incluso que sería bien bonito que lo hicierais en la iglesia, porque eso es de lo que trata la bendición. Y ese es el espíritu que Dios quiere en su cuerpo, que seamos capaces de bendecirnos unos a otros, jamás maldecirnos. Y por último, tiene que ver con un mismo propósito, que es ayudar a los demás. Y esto tiene que ver no solamente con el cuerpo de Cristo, sino con las personas que no son creyentes. Porque en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, y ahí también, eso es otra cosa, no tenemos tiempo para hablar ahora, todo lo que es la ayuda económica tiene que ver no solamente con los creyentes, sino con los no creyentes. Y Dios se preocupa de decirnos muchas veces de ayudar a las viudas, de ayudar a los huérfanos, de ayudar al extranjero, porque tú fuiste extranjero, de preocuparse por las personas que no conocen al Señor. Así que tiene que ver también con obra social. No estamos hablando de evangelio social, estamos hablando de que en el corazón del evangelio, obligatoriamente, porque el evangelio es así, tienes que ayudar a las personas. No es una elección. Es algo que surge del corazón, de la misma manera que el Señor Jesús ayudó a todos. Y ni siquiera todos los que sanó le siguieron. Y ni siquiera los miles que alimentó le siguieron. Y a él no le importó. Perdonadme lo que estoy diciendo. Y yo sé que el Señor está entendiendo lo que quiero decir. Le pido al Espíritu del Señor que vosotros lo entendáis. Porque él lo que quería era derrochar ese amor y ayudar a todos. Y claro que quiere llevarlos a su reino. Pero a él no le importaba decir, pues voy a ayudar a esta persona porque sí va a venir a mi reino, sí va a seguirme, y a este no porque no va a seguirme. Jamás hizo eso, jamás. Ayudaba a todos. Y se comprometía con todos.
Así que una iglesia que es un ejemplo de adoración al Señor es una iglesia no solamente que ayuda a todos los de dentro, sino que hace lo que puede por ayudar también a los de afuera, porque esa es nuestra bendición para ellos. Y sé que podemos decir muchas veces, pues mira, hemos ayudado a tal persona tanto tiempo y no quiere ni saber del Evangelio. No es nuestro problema. La hemos bendecido en el nombre del Señor Jesús. Él sabe, ella sabe que la hemos ayudado en el nombre del Señor Jesús. Es lo que tenemos que hacer. Puedo arder Troya después en las preguntas, yo no sé qué va a pasar aquí. Pero me gustaría que termináramos con ese resumen de las 4 cosas que Dios está buscando, no en vuestra iglesia, sino en toda su iglesia, en el cuerpo, porque tienen que ver con esa adoración con todo el corazón. Adorar con todo el corazón tiene que ver con la adoración, la oración, la alabanza. Adorar con todas las fuerzas tiene que ver con el evangelismo. ¿Os acordáis el ejemplo de Pablo? Adorar con toda nuestra mente quiere decir con buscar la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea el centro de todo lo que hacemos. Tiene que ver con la enseñanza. Y adorar con todo nuestro cuerpo tiene que ver con la comunión como cuerpo, no solamente la ayuda dentro de nosotros, del pueblo de Dios, sino también la ayuda hacia afuera. ¿Veis las 4 cosas tan sencillas? Si leéis el libro de los Hechos os vais a llevar una sorpresa. Cada vez que aparece la iglesia, cada vez que aparece lo que la iglesia está haciendo, cada vez que aparecen incluso los mensajes que los apóstoles y diáconos dan sobre el Señor, siempre mencionan esas 4 cosas: enseñanza, comunión, evangelismo, adoración y alabanza. Esas 4 cosas en todo lo que es el proceso de discipulado, porque el Señor nos llamó a hacer discípulos, es decir, a que vean en nosotros esas 4 cosas. Y nunca en el libro de los Hechos se habla de los milagros que hizo el Señor Jesús. Es que no eran importantes. Claro que eran importantes. Pero es como si Dios dijera: a partir de ahora seguirá habiendo milagros. Yo voy a seguir mostrando mi poder exactamente igual en muchas circunstancias. Os aseguro que nosotros hemos visto auténticos milagros del Señor y lo sigue habiendo. Pero la clave ahora ya no es mostrar el poder, porque eso lo hizo el Hijo de Dios. Si Dios lo hace hoy, perfecto, pero la clave ahora es mostrar esa vida en relación con el Señor, de comunión unos con otros, de enseñanza, de evangelismo y de adoración. Y ¿sabéis lo que ocurre? Conforme vamos visitando muchas iglesias, nos damos cuenta que en todas las iglesias hay personas que te dicen: pues es que esta iglesia evangeliza poco, necesitaría evangelizar más. Y yo le digo: sigue. Y cuando hablo con los responsables: mira, esa persona está puesta ahí porque Dios la ha puesto para hablar de esa columna. Y otro dice: no, pero aquí sí evangelizamos muchísimo, pero no hay mucha comunión, no nos saludamos. Pues Dios ha puesto en la iglesia a esa persona para que fortalezca la comunión unos con otros, así que hay que hacerle caso. Y otro te dice: sí, pero mucho evangelizar y estar juntos, pero pocas veces estudiamos la Biblia. Pues hazle caso, porque Dios ha puesto a esa persona para darle importancia de la enseñanza. Y otras personas, y ha ocurrido en los últimos años en la iglesia, y casi todos los avivamientos han comenzado por ahí. Dice: muy bien, tenemos Biblia, tenemos evangelización, tenemos comunión y obra social, pero estamos muy lejos del Señor. No oramos, no disfrutamos con Él, no adoramos. Dios ha puesto a esa persona, a esas personas, para fortalecer esa columna. ¿Sabes lo que estoy intentando decir? Que Dios os ha puesto a cada uno de vosotros en el lugar en donde estáis, porque Él quiere que, siendo miembros del cuerpo de Cristo, bendigáis a las demás personas y los demás os bendigan a vosotros. Y deja de ver a las otras personas o los argumentos o lo que puedan decirte como un enemigo, porque a veces, como piensan: no, es que solo piensa en la evangelización. Pues gloria a Dios, necesitamos gente que solo piense en eso. Es que solo piensa en la comunión, o solo piensa en ayudar a los demás. Pues gloria a Dios, porque necesitamos personas que piensen en ayudar a los demás. Dile: gracias, Señor, porque tú has puesto personas en la iglesia que están pensando en todas las cosas, y son esas personas
y sois todos, absolutamente todos, que estáis aprendiendo a adorar al Señor, os acordáis con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente y con todo el cuerpo. Vamos a inclinar nuestra cabeza y orar. Yo creo que hoy he hablado demasiado tiempo, más que los otros días.